El término preinca designa las realidades históricas que existieron en un territorio determinado antes de la anexión al imperio del Tahuantinsuyo, siendo estas las que observamos en la imagen. Se tiene un poco conocimiento sobre cómo se organizaban en términos económicos las culturas preincas. Sin embargo, los historiadores determinan que en el periodo formativo, que abarca desde el 1700 al 200 a.C., el principal sector de producción fue el agrícola. En este periodo, los habitantes de lo que podríamos denominar como el antiguo Perú iniciaron la expansión de los diversos cultivos, siendo este su primer medio de subsistencia, en lo que llamaríamos los inicios de las sociedades, que posteriormente darían inicio a la economía. Pero, si bien el principal medio de subsistencia era el agrícola, también la ganadería se abrió paso dentro de lo que denominamos como comercio, siendo que los pobladores tuvieron la necesidad en tiempos de crisis de realizar intercambios. Dentro tenemos al intercambio de carnes y pieles con otros grupos sociales, por lo cual un medio como la ganadería, que daba un sustento seguro, era muy eficiente. Conforme el periodo formativo se fue desarrollando, los primeros centros ceremoniales que estaban encargados del culto religioso adquirieron poder político y económico. Tomaron en sus manos el intercambio de bienes. Las sociedades peruanas de la costa empezaron a sofisticarse y mostraron una estratificación marcada. Y es aquí cuando la pesca toma un papel muy importante dentro de los cimientos de la economía, pues se inicia el comercio del espondylus, cuyo valor fue más allá del que estrictamente tenía. El oro rojo, como era llamado, fue introducido como moneda de cambio en las transacciones comerciales, y esta función trasciende hasta el imperio incaico. Por su parte, la elaboración de cerámica tenía un fin principalmente utilitario y dio pie a la creación de centros artesanales para su fabricación y posterior intercambio. En síntesis, debemos mencionar que el comercio durante la época preinca estaba basado principalmente en el trueque y se dieron las primeras manifestaciones del uso de la moneda. Es necesario también mencionar que la necesidad económica empujó a varias culturas a la guerra, siendo para estas culturas militares una fuente de comercio forzado, y conforme el imperio de los incas se expandió, este utilizó los conocimientos ya existentes y los incorporó dentro de su esquema de organización económica. Ahora bien, es necesario mencionar al imperio incaico o inca como segunda parte para la exposición de la economía en el Perú. ¿Por qué? Porque el imperio inca fue el mayor imperio en la América precolombina. La civilización incaica surge en las tierras altas del Perú en algún momento a principios del siglo VIII, pero el imperio histórico se inicia en el siglo XV y es cuando comienzan a llegar a su máximo esplendor. Ahora bien, el comercio inca constituyó un factor de unificación y de intercambio entre las distintas regiones del imperio. Desde la costa llegaba el pescado seco a la cordillera de los Andes, por los caminos de piedra construidos por el pueblo. De la misma manera, los habitantes de la costa recibían los productos agrícolas y artesanales de la montaña, teniendo en cuenta lo mencionado en las culturas preincaicas. El trueque sigue siendo fundamental para el comercio, y existieron dos tipos de trueque: el interecologio, que eran para cambiar diferentes productos de ecología, y el internacional, que era un intercambio de productos a largas distancias. Siendo así el trueque el legado de sus antepasados. Pero para que se dieran estos trueques, según nos mencionan los cronistas, se realizaban ferias y esas actividades se daban 3 veces al mes, en lugares especiales llamadas catu. Al catu concurrían vecinos con sus llamas cargadas de productos. De vez en cuando venían mercaderes de lejanos lugares trayendo esmeraldas del norte, plumas y animales selváticos. Pero siendo el muyu o espondylus el usado como la forma incipiente de la moneda de intercambio, ya que ésta era considerada sagrada para los incas, mas no para algunos comerciantes específicamente provenientes de tierras actuales ecuatorianas. Los incas utilizaron un sistema monetario a base de cuerdas y nudos llamados quipus. Estos eran de diferentes colores y servían para poder anotar las cantidades y llevar la cuenta de los productos que entraban y salían. El comercio constituyó un factor de unificación e intercambio en las distintas regiones del imperio. Cuando los españoles capturan al Inca Atahualpa, se produce el derrocamiento del Estado Inca y su sustitución por el gobierno de España. Los españoles introdujeron, además de sangre, nuevos cultivos, animales y tecnología, pero también instauraron nuevas instituciones y organizaciones económicas como la moneda, el trabajo asalariado a las ciudades y la hacienda o latifundio agropecuario. Muy bien.
minería fue la actividad preferente del virreinato durante el siglo XVI y gran parte del XVII. Dentro de la actividad minera se distinguieron dos periodos. El que nos interesa correspondería a la existencia del virreinato con el ordenamiento económico que empieza con las ordenanzas en 1542. Las mejores minas por su calidad y rendimiento fueron de propiedad de la corona española. Las minas más pequeñas, en cambio, fueron explotadas por particulares con la obligación de pagar como impuesto el denominado quinto real, es decir, la quinta parte de la riqueza obtenida. Los principales yacimientos mineros fueron Castrovirreina, Huancavelica, Cerro de Pasco, Cajabamba, Contumasa, Carabaya, Cayama, Hualgayoco, todas ubicadas en el Perú. Pero el más grande, el más productivo a nivel minero, fue el yacimiento de Potosí, cuya producción se sustentó en la mita minera. El Cerro Rico de Potosí proporcionó las 2/3 partes de la plata que hubo en el Perú hasta que en 1776 pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata. El comercio virreinal estuvo basado en el monopolio debido al carácter exclusivista y mercantilista que prevalece en la economía. En 1561, Felipe II estableció que los únicos puertos para el tráfico comercial fueran Sevilla en España, Veracruz en México y Callao en el Perú, en tanto que Cartagena de Indias y Panamá eran tenidos como puertos de tránsito. Sobre los impuestos al virreinato, la llamada Real Hacienda o Caja Fiscal del Rey obtenía recursos directos con el cobro de una serie de impuestos que afectaban a las actividades económicas. Había cajas repartidas en todo el virreinato que recolectaban los fondos, cubrían los gastos de la administración y remitían el sobrante a la caja principal situada en Lima, la Caja Real de Lima, la misma que saldando los gastos del propio virreinato luego las remitía a España. Entre los impuestos que el virreinato pagaba a los colonos figuraban el quinto real, el tributo personal al indio, el alcabala, el almojarifazgo, la medianata, la derrama y los estancos. La moneda. En el comienzo durante la conquista no existió moneda para el comercio. Después aparece su primera expresión, que fue la cayana, luego el peso, luego los ducados, los escudos y los oblones. La agricultura no tuvo un desarrollo importante en el virreinato. Al igual que en otros lugares conquistados por los españoles, la tenencia de la tierra se trastocó, así como los usufructos que se hacía de ella. Con la llegada de los españoles, llegaron también productos vegetales, animales de granja y aves de corral. Desde un inicio, los indígenas fueron empleados en las faenas agrícolas y fue a través de esta práctica que pudieron pagar sus tributos. Nuevas técnicas como el barbecho, la roza y quema, así como diferentes instrumentos, les fueron dados a los nativos para que explotaran al máximo la agricultura. Las tierras destinadas a la agricultura se encontraban relativamente cercanas a las ciudades debido a que muchos de los alimentos no aguantaban más de 5 días de camino sin elaborarse. Entre los productos traídos por los españoles, sobre el ganado tenemos vacuno, tanar, caprino, porcino, equino, equino. Cereales, trigo, cebada, centeno. Otros vegetales, la caña de azúcar, lentejas, garbanzos, frijoles, lechugas, col, espinaca, apio y puedo seguir hablando, etc. Los obrajes fueron centros laborales de gran importancia en el virreinato, dedicados a la manufactura de textiles e hilos de lana, algodón y cagüe. El primer obraje fue instituido por Antonio de Rivera en 1545. Por diversas circunstancias, el sistema del monopolio fue quebrantado. Así, a la firma del Tratado de Utrecht en 1713, España concedió a Inglaterra el derecho de enviar cada año a puertos del Atlántico un barco o navío de permiso con 500 toneladas de mercaderías. En 1765, la misma España concedió el navío de registro, que previa inscripción en los puertos españoles llegaba a los puertos del Pacífico con mercaderías para su comercialización, hasta que el rey Carlos III, en 1778, decretó el libre comercio, por el cual otros puertos españoles y sudamericanos podían efectuar esta actividad. En virtud de esto, surgieron Valparaíso, Arica, Guayaquil, Montevideo y Buenos Aires, que disputaron la supremacía del Callao. Ahora llegamos a la época republicana. Esta comienza cuando es proclamada la independencia del Perú en el año 1821 por el general Don José de San Martín, y es cuando Lima se convierte en la capital de la flamante República del Perú.
La economía del Perú salió debilitada de la guerra de independencia. La larga duración del enfrentamiento y la característica de guerra civil supuso una pérdida económica gigante a ambos bandos. La derrota de los realistas supuso ejecuciones, destierros y en otros casos la expropiación de bienes y caudales. La independencia se logró así a costa de la descapitalización del país y de la pérdida de su élite económica. Se supuso un retraso en los sectores del comercio ultramarino, la agricultura de costa y la minería de la sierra. El clima bélico que continuó después de la independencia desalentó la actividad empresarial. Ahora bien, este es el comienzo de la era republicana en el Perú, pero en su desenvolvimiento se desarrollan 4 grandes momentos del crecimiento económico peruano que podemos observar en el siguiente cuadro. Ahora bien, iniciamos con la era del guano, o también llamada la República del Guano. Fue una época de la historia peruana que ocurre entre 1830 y 1876, durante la cual la exportación del guano de las islas de la costa transformaron la economía y política nacional, y se logra su mayor auge con el primer gobierno del general Ramón Castilla, que fue del 1845 a 1851. Tras este gobierno, el Perú logró alcanzar una economía estable que duró hasta el 1876, cuando se da un bajón en el requerimiento del guano por el salitre, y esto empeora con la llegada de la Guerra del Pacífico en 1879, que terminó con la ocupación de Lima en 1881 y 1883. La pérdida territorial de las provincias de Tarapacá y Antofagasta generó profundas heridas en el Perú, ya que estos sitios eran muy ricos en guano, pero aún más en el nuevo oro blanco, llamado salitre. Ahora bien, el segundo momento se da con el boom del azúcar, pues el aumento de los precios y las ganancias consolidaron dicho boom. Se dio desde 1894 a 1829. La consolidación política de los hacendados favoreció una gran expansión de las haciendas, que crecieron ya no solo absorbiendo las tierras de los indios, sino también absorbiendo las pequeñas haciendas, terminando todo con el crack del 29. Fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas que dio lugar a la crisis del 1929, conocida como la Gran Depresión, dejando al Perú en un shock económico debido a los fuertes lazos económicos comerciales que nos unía con Estados Unidos y el grado de dependencia que años siguientes fue acrecentándose hasta convertirnos en un país sin posibilidad de desarrollo y con una industria incipiente por la influencia mercantil de los Estados Unidos. El tercer momento se da de 1943 a 1979. Se debe tomar en cuenta que los gobiernos desde entonces empezaron con un interés por promover la industrialización para salir de la caída. Sin embargo, hubieron posiciones de economistas liberales que plantearon el laissez-faire, que es una expresión francesa que significa dejen hacer, dejen pasar, la cual se impuso finalmente, dando así rienda suelta a las tradiciones políticas del liberalismo, dando así también un auge en una economía de exportación, donde la pesca y la minería tomaron papeles protagónicos, terminando este auge en la crisis del 73, o también llamada como la crisis del petróleo. Y el cuarto momento, que se da de 1990 al 2011. En 1990 se dio uno de los fenómenos poco conocidos en el Perú. Veníamos de tiempos de crisis y una guerra contra el terrorismo. Además, teníamos aunada la corrupción, y es aquí cuando el economista Juan Miller anuncia un drástico plan de estabilización conocido como el Fujishock, con las icónicas palabras, que Dios nos ayude. Esas medidas, junto a otras reformas en casi toda la economía, cambiaron el desempeño económico del país en los siguientes años. Y si bien el Perú mejoró su competitividad durante los años 90, aún hay un camino gigantesco en reformas pendientes para seguir avanzando. La debilidad de las instituciones dejadas por el régimen fujimorista, por ejemplo, se mantiene como uno de los principales riesgos al panorama nacional, que limita su acercamiento a las grandes ligas del desarrollo. Este momento termina con la crisis mundial del 2008, la más grande vivida en el capitalismo, y la segunda en la globalización hasta la época. El Perú concluye con sus 25 años de crecimiento económico, desenvolviéndose en una desaceleración económica con riesgo de recesión y un camino al estancamiento. Pero pese a todo pronóstico, el Perú resulta victorioso de esta crisis y tuvo un auge económico en la última década. Pero aún no se tiene definido el nuevo rumbo a tomar. No existe ese quinto momento, y más aún con la crisis actual que se pronostica va a ser de las peores en la historia de la humanidad. Nos deja la deriva sobre qué nuevo rumbo tomar. Pero si bien la recuperación de esta crisis toma tintes oscuros y no va a ser fácil salir adelante, tampoco es imposible.
Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza y reconstruir con ella un vínculo de vida y no de destrucción.